de la Revolución Cubana, Fidel Castro siempre decía que las grandes transformaciones se construían desde las ideas. Su palabra firme y reflexiva tendió puentes entre la historia y el porvenir. Su capacidad de análisis inspiró a generaciones enteras y su vínculo con la cultura reafirmó que la identidad, la memoria y el arte son pilares esenciales para la soberanía de los pueblos. Yo le invito a que conozcamos más sobre esto en la historia que sigue. El líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, pensaba que la revolución no era solo política, sino también cultural. Unió las ideas de independencia de José Martí con el socialismo, siempre buscando igualdad para los más pobres. Su pensamiento cambió con el tiempo, pero siempre mantuvo firme su lucha contra el imperialismo y el sueño de una América Latina unida y libre. Fidel dijo, y lo dijo en Caracas, ya con Chávez: toda revolución es hija de la cultura y de las ideas. Si Fidel estaba convencido que un proceso revolucionario podía mejorar las condiciones de vida material de la gente, pero que no era realmente un proceso enraizado, irreversible, sino estaba acompañado de una revolución educacional y cultural. Es decir, esa fue una obsesión de Fidel. Su forma de hablar era única y apasionada. Fidel podía dar discursos de horas sin cansarse. Así su voz se volvió un símbolo de la revolución. No solo daba noticias, sino que buscaba conectar con el corazón del pueblo. Su oratoria inspiraba a la gente a creer en un futuro mejor y defender sus ideales. Fidel tenía un don, sin duda, un magnetismo, una imantación excepcional. Y al mismo tiempo Fidel sabía explicar las cosas de manera muy clara, que pudiera entenderlo. Hasta hablaba con los niños. Busca la oratoria de Fidel en conversaciones, en discursos que eran intercambio con los niños. Fidel siempre se hacía entender, pero nunca, vamos a decir, empobrecía su discurso. Nunca simplificaba. Fíjate. Y esto tiene que ver también con su política cultural. Rechazó el realismo socialista, que era una simplificación didáctica del arte, pero rechazó también el modelo yanqui, que es otra simplificación del arte, de la literatura, del cine, los buenos, los malos, los cowboys, los indios, todo eso maniqueísmo barato, mediocre, que le van inculcando a un niño prácticamente mientras crece. Fidel rechazó la simplificación, rechazó los estereotipos, y la gente lo escuchaba sabiendo que le estaba no solo diciendo la verdad, esa es otra cosa. Fidel jamás usó una mentira. Aquello que en su mandato del concepto de revolución, no mentir jamás ni violar principios éticos. Un momento clave fue cuando dijo a los cultores: dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Allí les dijo a los artistas que tendrían libertad para crear, pero siempre pensando en el pueblo y en la revolución. Fue un mensaje importante porque definió cómo sería la relación entre el gobierno y la cultura en Cuba desde entonces. Dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. El mensaje principal tiene que ver con una ruptura total con el dogmatismo. El dogmatismo recibió un golpe decisivo, en palabras de los intelectuales. Primero, Fidel liquida lo del realismo socialista. Absolutamente no íbamos a meternos en temas de métodos oficiales de creación, todo eso él lo liquida. Habla de la vanguardia artística de una manera absolutamente confiada. No tenía aquellos prejuicios delirantes que se crearon en Europa del Este y en la Unión Soviética contra las expresiones vanguardistas. Y Fidel invita, ese es otro de los mensajes esenciales, la invitación a todos los escritores y artistas, a los revolucionarios, por supuesto, y a los no revolucionarios. Fíjate, Fidel dice: los no revolucionarios que fueran honestos, los invita a sumarse a la gran obra cultural
y educativa que se proponía la Cuba nueva, ¿no? Para hacer realidades sus ideas, Fidel apoyó la creación de grandes instituciones culturales. En 1959 nació el ICAIC para el cine y la Casa de las Américas para unir a los artistas de toda la región. También fundó la UNEAC y las escuelas de arte. Así, la cultura se volvió un derecho de todos y no un lujo. Fidel crea en el año 59, en marzo creo, el ICAIC, el Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográfica. En abril crea la Casa de las Américas, crea el Teatro Nacional. Poco tiempo después crea la Imprenta Nacional. Fue muy importante la Imprenta Nacional. Este país se convirtió en un país de lectores. Fidel dijo en la inauguración de la Imprenta Nacional, no le decimos al pueblo cree, le decimos lee. Es decir, la idea que no nos interesa formar fanáticos, nos interesa formar gente culta, libre, que por sus propias convicciones se acerque a la causa revolucionaria. La campaña de alfabetización fue el acto cultural más grande de la isla. Enseñar a leer y escribir a millones de cubanos fue una prioridad. Fidel entendía que un pueblo educado podía ser libre. Por eso, impulsó el acceso a libros, escuelas y universidades, creyendo que la cultura era el alma de la revolución. Fue muy importante la campaña de alfabetización, en dos sentidos. Liquidó el analfabetismo y los jóvenes que fueron a alfabetizar conocieron una Cuba que les resultaba absolutamente distante, ajena, ¿tú entiendes? Fue un doble proceso de aprendizaje. Los campesinos recibían las primeras letras, aprendían a leer, a escribir, y aquellos jóvenes alfabetizadores aprendían la Cuba profunda, aprendían zonas de su país, porque eran muchachos sobre todo de la ciudad, aprendían sobre costumbres, hábitos, expresiones de la resistencia. El campesinado cubano, que era verdaderamente la principal víctima de toda la maquinaria capitalista, imperialista, estaba redimida desde el punto de vista de las letras, de la alfabetización, y al mismo tiempo contribuía a la emancipación de esos jóvenes. El líder revolucionario Fidel Castro también se rodeó de grandes artistas como Gabriel García Márquez, la bailarina Alicia Alonso, Silvio Rodríguez, entre otros. Apoyó el Ballet Nacional de Cuba y la Nueva Trova. Su idea era mostrar la cultura cubana al mundo y fortalecer la identidad latinoamericana. Hoy, su legado cultural sigue vivo y es parte de nuestra historia común.